Kamisaraki hilatanaku yakanaka tunka paqalquni yatiqawinpi sarantapaqñani. Aka yatiqawinqa aruskipapaqñani o ch'aka pakitataki qulla wakichapaqñani. Kunas muknaspacha, kunhiamus wakichañapacha, uka toqinanagata aruskipapaqñani. Hola amigos, el día de hoy en la lección número 17 vamos a conocer cómo se prepara el remedio para poder curar los huesos rotos o fracturados. Comencemos entonces. Vamos a leer a continuación una conversación entre Ajayu y Sami. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Ajayu? Ajayu. Kamisaraki Kuyaka Sami. Seguramente ustedes recordarán lo que hemos ido trabajando en las anteriores lecciones. Kamisaraki Kuyaka Sami. ¿Quién está diciendo? Ajayu. Kamisaraki, ¿qué era? Hola. Kuyaka como hermana Sami. Con hola, hermana Sami. ¿Y qué le responde Sami? Hanikiwa walikti hilata. Hanikiwa walikti hilata. No estoy bien, hilata, hermano. No estoy bien, hermano, dice, ¿no? No estoy bien. Ah, ¿recuerdan? En la lección anterior en la lección número 15, hemos visto este pronombre interrogativo. Kunas ustam kuyaka. ¿Qué significaba? ¿Qué te duele, hermana? Te dice, ¿qué te duele? Y Sami, ¿qué responde? Kayuhawa usutuja. En la lección número 14 hemos visto las partes del cuerpo. ¿Qué era kayu? Kayu. Ah, pie. Muy bien. Kayuhawa usutuja. Ah, me duele mi pie, está diciendo. Aka akitihamawa. Ah, parece que está roto el hueso, dice, ¿no? Kayuhawa usutuja. Aka akitihamawa. Ah, la señora Sami está diciendo que parece que el hueso de su pie está roto, ¿no? ¿Y qué le responde a Hayu? Aka pakita pachatawa. Ah, entonces debes tener el hueso roto, dice, ¿no? Sami, ¿qué responde? Kunampi sa puyasirixha. ¿Recuerdan este pronombre? Kunampisa puyasirixha. ¿Con qué puedo curarme? Dice. ¿Con qué puedo curarme? Ah, Hayu, ¿qué dice? Hararankawa akapakitataqija waleja. Ah, el lagarto es bueno para el hueso roto o el hueso fracturado o una luxación. Entonces, Sami, ¿qué dice? Kuni hamsa, ¿se recuerdan de este pronombre? Kuni hamsa uka kolla wakichañaja. Ah, kuni hamsa, ¿cómo se prepara ese remedio? Dice. Entonces vamos a ver cómo se prepara ese remedio. Entonces en esta conversación estamos usando varios pronombres, palabras que hemos ido aprendiendo en las lecciones anteriores. Por ejemplo, kamisaraki, kuyakasami, el pronombre kunasa y las partes del cuerpo, kayu, usu, ustama, unampisa, puyasirixta, hararanka, también hemos visto. Ajá, entonces, es la conversación de Sami y Ajayu. Entonces vamos a ver cómo se prepara este remedio para la fractura del hueso. ¿Qué dice? Kunasa munasichaka paquita kolla wakichañeta quija. ¿Qué necesitamos para poder preparar el remedio para la fractura de hueso? Dice jararanca. ¿Se recuerdan que era jararanca? Lagartija. Este animalito vamos a usar para poder curar la fractura del hueso. También vamos a usar esta hierba que lo llaman zancalaya.
Y también vamos a usar itapillo. ¿Qué es el itapillo? Ortiga. Ajá, ortiga. ¿Y qué vamos a necesitar? Jonaña, un batán vamos a necesitar. Jonaña. Entonces necesitamos jararanja, zancalaya, la otra hierba itapillo. Jonañampe. Punijams Colihuaquicheñaj. ¿Qué se hace primero? ¿Cómo se prepara esta hierba? Dice, ¿no? Mayiri, mayiri. Jararanja, hanchi, lipichipa, elxuña. Dice, hay que pelar la piel del lagarto primero. Payiri, Junañana, Zancalaya, Kunsma. Dice. Hay que moler esta hierba que se llamaba Zancalaya, Junaña. Kunsma, hay que molerlo. Ukata, Jararancampi, Kunsma. Después de que hemos molido esta hierba, hay que poner encima la lagartija y hay que molerlo. Pusiri, Ukata, Malapimpi, Kunsuta, Uchma. Entonces, una hojita, un papel periódico puedes usar y ahí encima hay que poner lo que sea molido, como un parche. Pichteri, Colla, Huaquichatampi, Aka, Akitaru, Uchma. Ahora, cuando ya tenemos listo ya como el remedio, entonces hay que poner en la parte donde nos duele, donde nos hemos fracturado, como vemos en la imagen así. Para eso vamos a usar una venda o algo. Primero ponemos así como está en esta imagen, como un parche, donde duele, donde está el dolor. Y Suhteri, Wakichat, Koyampi, Ma Aruma, Ikma. Una noche hay que descansar, una noche tiene que pasar para que te saque todo el dolor, ese remedio. Y al día siguiente lo desechas ese parche que has hecho con la hierba sangalaya y el lagartija. Y la ortiga, ¿para qué es? Vamos a tomar infusión con la ortiga. Eso va a ayudar a desinflamar también el dolor. Ahora vamos a ver algunos aspectos gramaticales. Uso de sufijos inti y el sufijo taki. Aquí, por ejemplo, hemos usado ese sufijo, ¿no? La pimpe dice, ¿no? Impi. ¿No? También, aquí también. Pollampi. ¿Qué significará este sufijo? Empe. Ajá. Vamos a verlo ahorita. Entonces dice, este sufijo, impi, se representa con, este es el sufijo, ¿qué significa? Significa acompañamiento, suma, nexo, instrumento, agente. Por ejemplo, jararanja, ¿qué era jararanja? ¿Se recuerda? La lagartija. Jararancampi collasma, cúrate con la lagartija, dice. Cúrate con la lagartija. Amparampi kakurma, frótate con aquí está, significa con. Amparampi kakurma, frótate con la mano. Vamos a ver aquí. Collampi, con huaquichat collampi. Con el remedio que preparaste, con eso hay que ponernos encima de nuestra herida, dice, ¿no? Nuestra fractura. Eso es lo que significa. Vamos a ver el otro sufijo. Sufijo taki. Este sufijo se representa por el sufijo taki. Significa para alguien o para algo. El ejemplo. Acá itapillo, colla taki apma. Lleva esta ortiga para curar. Apma. Lleva acá esta itapillo que era ortiga. Ollaña, curar, y taqui, para curar.
Roberto Taki. Puede ser. Para Roberto. A ver. Un ejemplo. Plumón. Plumón Roberto Taki. Acá plumón. Lleva este plumón para Roberto. Ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Acá collaja y milla taquiwa. Este remedio es para la niña. Acá este. Colla que da remedio. Y la aquí. Y milla, niña. Y taqui. Para la niña. Y milla, taqui. Por eso en la lengua aymara es una lengua sufijante. A partir de una raíz se va agregando un sufijos, distintos sufijos. Por ejemplo, aquí, inicia la raíz y se va agregando este sufijo taqui, que significa para la niña. Y la wa es un sufijo afirmativo, que lo vamos a ver en la siguiente lección, que dice, es para la niña siempre, no es para otra persona, es para la niña siempre. Muy bien, hemos terminado nuestra lección número 17. Aquí sin cambio.